Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Bueno, muy buenos días, hermanos. Qué bonito, qué alegre poder estar hoy aquí. Feliz Navidad a todos. Y es un gusto también poder llegar hasta los hogares de quienes están conectados en Facebook y en Zoom. Es un privilegio poder estar hoy aquí y compartir este tiempo, compartir la palabra con todos ustedes y aprender juntos acerca del Señor. Y es mi deseo que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien nos lleve de la mano, que sean sus palabras las que nosotros oigamos y que su mensaje impacte nuestro corazón. ¿Por qué no oramos de nuevo? Padre, te damos gracias en esta mañana porque eres un Dios bueno, porque nos has regalado un día más de vida y que podemos acercarnos a ti hoy, Señor, estar delante de ti, estar delante de tu presencia y delante de tu palabra. Pedimos que nos des un corazón dispuesto, un entendimiento para comprender tu mensaje, comprender tu diseño. Que sean tus palabras las que oigamos hoy, que sea tu mensaje el que impacte nuestra vida y nuestro corazón. Todo esto pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Hace ya unos años, una familia, papá, mamá, 2 niños de 6 y 3 años, se vieron envueltos en una situación que no esperaban. Hacía ya 6 meses que se había unido a la familia una integrante más, la pequeña de la familia, la nena, la bebé. Y aproximadamente en ese tiempo, la mamá nota algo extraño en su bebé y ve que ya no tenía una parte blanda que normalmente se tiene, la fontanela. Estaba duro. Ahora, la fontanela es un punto blando del cráneo cubierto de membranas y es mejor conocido por nosotros como la mollera, así es. Entonces, la mollera de esta bebé ya no estaba blanda, ya estaba dura, el cráneo se había cerrado. La función de la mollera es permitir un crecimiento cerebral adecuado. Y normalmente, pues la mollera a los 2 años aproximadamente ya se encuentra completamente cerrada. Pero aquí está esta bebé de 6 meses con su cráneo completamente cerrado. Naturalmente, los padres fueron a ver al pediatra, les pidieron una serie de exámenes, rayos X, y esto permitió que les confirmaran un diagnóstico. La bebé tenía craniosinostosis. Este es un defecto de nacimiento en el cual los huesos del cráneo del bebé se cierran prematuramente. El pronóstico que les dieron no era alentador, pues estos casos requieren una operación, requieren una cirugía, y para ese entonces la cirugía no se desarrollaba o no se hacía aquí en Guatemala. Había que viajar a los Estados Unidos. Bueno, con todo esto empiezan a venir pensamientos a nuestra mente, costos del viaje, hospedaje, alimentación, la hospitalización, medicamentos, los gastos médicos y por supuesto era un dinero que no se tenía. Aparte de eso, la operación era de alto riesgo para la bebé, pero de no realizarse, la bebé sufriría de una deficiencia severa o profunda en su desarrollo. Si bien sus años podrían llegar hasta la vejez, se quedaría con las capacidades intelectuales de una bebé. ¿Pueden imaginarse, hermanos, en esta situación? ¿Qué pensar en ese momento? O sea, ¿seremos o sería uno capaz de ver una solución? Esta familia entonces empezó a consultar a varios médicos, otros especialistas, buscando otra opinión, otro diagnóstico. Quizás alguien por ahí ve algo distinto, quizás alguien tiene otra solución. La que tenían frente a ellos parecía imposible, la verdad. Visitaron muchas iglesias también y en cada una de ellas oraron por la familia, oraron por la bebé. Pero eventualmente las opciones se empezaron a agotar, los médicos se empezaron a agotar, las iglesias se empezaron a agotar. Y sin embargo, la situación para ellos no cambiaba. Luego de semanas de esfuerzo,
desgaste, cansancio de ir y venir, el padre tiene que salir de viaje por un tema de trabajo, por temas laborales. Y normalmente la rutina para la mamá y los niños era pues bañarlos, cenar y ponerlos a dormir. Pero esa noche, precisamente antes de bañar a los niños, la mamá decide amamantar a la bebé y se queda profundamente dormida. No sintió nada. Se despierta a la mañana siguiente, alterada, asustada, sabiendo que había dejado a los dos niños solos, triste porque los había dejado sin bañar, sin comer y sin ponerlos a dormir y sin saber qué había pasado. Gracias a Dios no pasó más, no pasó nada, pero esa noche y ese momento ella se dio cuenta que no estaba bien emocionalmente y que tenía rasgos de depresión. La vida continúa y ella tenía que ir a trabajar ese día, así que se va con los 3 niños, pasa dejando a los chicos donde la abuelita y se va a trabajar. Camino al trabajo, ella iba desbordada, era demasiado, ya no podía más. Llega a la oficina, intenta trabajar, pero se da cuenta que no tiene capacidad de trabajar, no puede operar. Así que se va a meter al baño, se encierra en el baño, termina tirada en el suelo, llorando y orando al Señor. Y no es cierto, hermanos, que algunos de nosotros hemos pasado por enfermedad, hemos enfrentado enfermedades. Algunos hoy mismo están enfrentando enfermedad. Y podemos estar cansados de ir y venir, cansados de visitar médicos, cansados de escuchar lo mismo, tal vez cansados hasta de tomar medicina, cansados de que la misma medicina que nos puede curar nos está afectando de otro modo. Y si extrapolamos esto un poquito, pareciera que vemos estos mismos síntomas en la sociedad. Una sociedad agotada, una sociedad exhausta, una Guatemala y un mundo agotado. Solo necesitamos abrir el periódico, poner las noticias y vemos cada día miles y miles de personas, tal vez cansados de la pobreza, cansados de la falta de oportunidad, de la falta de empleo, de no tener una vida digna, de la corrupción, de la violencia. Deciden emprender un viaje, tomar las riendas y se aventuran a ir a otro país, caravana tras caravana, pensando, allá, si tan solo llego allá, ahí conseguiré el empleo que necesito. Ahí podré darle una vida digna a mi familia. Si tan solo llego allá, podré librarme de esto y descansar. O quizás, hermanos, venimos hoy y platicábamos un poquito antes de empezar este culto y venimos hoy con fatiga pandémica. Ese es el término oficial. Y nos sentimos cansados y frustrados de que esto no termina. Que creemos que ya todo está a punto de finalizar, de regresar a la normalidad. Y sucede todo lo contrario. Y estamos a las puertas de un 2022 con una nueva variante en el horizonte. Cansados que esta pandemia y esta enfermedad frustre sueños, frustre planes, nos frustre juntarnos con nuestra familia, que no hemos visto hace mucho. Cansados de cómo nos ha golpeado tal vez al sufrir la partida de un ser amado. Y siendo honestos, hermanos, podemos enlistar muchos otros ejemplos de situaciones con las que estamos luchando, cargas que llevamos sobre nuestros hombros. ¿Qué hacemos en estas situaciones, hermanos? ¿Qué haría yo en esta situación? Y buscamos por nuestros medios dar una salida, agotar todos los médicos posibles, arriesgar un viaje a otro país, tal vez hasta rebelarnos en contra de medidas de salud, porque estamos cansados y perdemos de vista que la solución es otra, que no importa las acciones que tomemos, no importa si nuestro plan parece lógico, ni siquiera importa si son buenas opciones, porque muchas de las acciones que tomamos son buenas opciones. Siempre nos falta una pieza en todo esto, una pieza para que la vida, para que nuestros planes empiecen a funcionar. En algún momento, como la mamá de nuestra historia, debemos terminar tirados en el suelo,
llorando y orando. Porque es en ese punto que las palabras de Cristo que leíamos en Mateo 11:28 cobran sentido, cobran vida y son esa pieza que nos hace falta. Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Qué significa venir a Cristo? ¿Y qué significa que Dios con nosotros hoy nos trae descanso? Hermanos, tenemos Mateo 11:28 como nuestro pasaje base, pero exploraremos este concepto a través de dos ideas principales. Dios con nosotros trae descanso porque Él gobierna desde su trono, porque Él gobierna desde su trono. Y Dios con nosotros trae descanso porque Él resuelve la crisis. ¿Cómo el descanso y el descanso que Dios trae se relaciona con gobierno? Puede parecer ilógico, ¿no? Normalmente asociamos descanso con relajarnos, con desconectarnos de tareas que tenemos, de los pendientes que tenemos, y no necesariamente lo asociamos con una actividad, y tal vez mucho menos con la actividad de gobernar. Eso no es descanso, podemos pensar. Sin embargo, veremos cómo el gobierno de Dios en medio de todo esto es necesario y esencial. Para esto veremos tres palabras que encontramos en nuestra Biblia y cómo estas nos apuntan a un gobierno y al trono de Dios. Ahora, estas palabras pueden sonar extrañas porque son en hebreo y, lo crean o no, no es mi lengua materna. No, nos pueden sonar extrañas porque principalmente cuando nosotros las leemos, nosotros leemos básicamente dos palabras: reposo y descanso. Pero en el original nos dan un contexto, una comprensión y una combinación que deben renovar lo que pensamos acerca del descanso. ¿Qué significa que Dios descansa? ¿Y qué implica esto para nosotros? Así que empezamos en el libro de Génesis, capítulo 2. Yo leeré para ustedes Génesis capítulo 2, versículo 2. Y dice así, Génesis 2:2. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Otras versiones encontramos y descansó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Ahora, para estar todos en la misma página, en el mismo contexto, el relato de creación aquí está terminando. Ya pasaron los 6 días de creación y llegamos a este séptimo día y tenemos nuestra primera mención de descanso. Y seguro esta palabra es la menos extraña porque es la más conocida para nosotros, porque aquí el autor lo que utiliza es Sabbat. Y rápidamente pensamos, el día del Señor, el día de descanso. Y Sabbat tiene el significado básico de cesar. Se refiere a completar una actividad en la que uno ha estado ocupado. Y entonces aquí Dios en el día séptimo cesa la actividad, porque había completado lo que había estado haciendo. En este punto tal vez podemos pensar, ok, muy bien, pues qué bonito, pero ¿y eso qué? En realidad no me está diciendo mucho de la invitación de Cristo en Mateo. Necesitamos construir un poquito más. Déjenme contarles que el año pasado con los jóvenes, y cuando los vean les preguntan, ya los voy a poner aquí en aprietos. Con los jóvenes estuvimos estudiando y tuvimos un espacio de preguntas y respuestas. Y entre los varios temas que estuvimos viendo, justamente este salió a la luz, la creación y Génesis. Y una de las preguntas que me hacían fue, ¿qué hizo Dios al octavo día? ¿Se han preguntado eso? ¿Qué hizo Dios al octavo día? Y para nuestro caso el día de hoy, pues ¿qué hizo Dios al noveno, al décimo, al onceavo? Y así hasta hoy. Y hermanos, parezca o no, la respuesta a esta pregunta está muy relacionada con el descanso. Pero para esto necesitamos nuestras otras dos palabras. Me muevo un poquito en el texto bíblico y vamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 11.
Yo leo de la Nueva Biblia de las Américas y dice así: porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Y aquí está de nuevo, reposó o descansó. Sin embargo, aquí hay algo bien interesante, porque Moisés nos está escribiendo aquí en Éxodo y está hablando exactamente del mismo evento que acabamos de ver en Génesis, la creación y este 7º día. Y nos acaba de escribir allá en Génesis, nos acaba de mencionar que Dios sabat en ese 7º día, y sin embargo aquí utiliza otra palabra, y es porque está expandiendo el significado del descanso. Y la palabra que tenemos aquí es nua. En Génesis tenemos sabat, en Éxodo tenemos nua, hablando exactamente del mismo evento. Y nua tiene un sentido de estado, estar. Y lo que nos indica es entrar o estar en un estado de paz, seguridad y estabilidad. Estoy en paz, estoy seguro, estoy estable. ¿Y acaso, hermanos, no suena eso tan bonito? No suena tan rico. Simplemente perfecto, sobre todo cuando estamos en medio de problemas, cuando estamos cansados, cuando estamos en medio de enfermedad. No es eso lo que quisiéramos, estar en paz, estar seguro y estar estables. Sin embargo, hermanos, esta paz, esta seguridad y esta estabilidad no se dan en el vacío. Sucede que esa pieza que estamos buscando para que todo funcione tiene un lugar. ¿Dónde se da ese estado? ¿Dónde lo encuentro? Y la clave nos la da nuestra tercera y última palabra, ¿verdad? Y es una palabra que va muy de la mano, muy ligada a nua. Y leo para ustedes Salmo capítulo 132. Salmo 132, versículos 7 y 8. Y leeremos versículos 13 y 14. Y dice así, Salmo 132, capítulo 7, versículo 7. Entremos a sus moradas, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, dice el versículo 8, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Y si avanzamos unos versículos al verso 13, el Señor ha escogido a Sión. Es su deseo hacer de este monte su morada. Este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono, porque así lo deseo. Y aquí de nuevo el patrón que hemos venido platicando. Nosotros leemos reposo, nosotros leemos descanso. Pero el autor aquí utiliza la palabra menúa. Y si ven, muy similar al anterior. Teníamos nua y esto es menúa. Y menúa lo que nos indica es en dónde sucede este estado de paz, tranquilidad y estabilidad. Ahora, la respuesta fácil o la primera respuesta que salta a nuestros ojos en el Salmo es, pues, ¿dónde encuentro descanso? En el lugar de descanso, ¿verdad? Es lo que nos dice el Salmo, lógico. ¿Dónde hay descanso? En el lugar de descanso. Pero quiero que agreguemos una capa más a la enseñanza que la palabra nos está dando, y lo que vemos es que estos versículos 7 y 8, 13 y 14 funcionan en paralelo, y uno nos explica un poquito más, nos agrega información acerca del otro. Leo de nuevo, entremos a sus moradas, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, al lugar de tu reposo. Y aquí lo que estamos viendo es que el salmista empieza a igualar la morada del Señor con el lugar de reposo, la residencia de Dios con el lugar de reposo. Y en ese mismo lugar está el arca de su poder. Y similarmente pasa en el versículo 13. El Señor ha escogido a Sión. Su deseo es hacer de este monte su morada, su residencia. Este será para siempre mi lugar de reposo. Y aquí pondré mi trono. Este salmo lo que está haciendo es entonces es englobar o encajar todas las piezas. Porque si lo que buscamos es este estado de paz, de estabilidad,
ese sucede en el lugar de reposo, que resulta ser el mismo lugar donde Dios reside y el mismo lugar donde está su trono. Y en este momento, hermanos, nuestro concepto debe empezar a transformarse. No sé si han escuchado, seguramente sí, a alguien comentar que va a ir un fin de semana a su casa de descanso. Y lo que pensamos es, bueno, tiene una casa fuera de la ciudad, en algún lado, tal vez en la playa, donde puede desconectarse, donde puede irse del trajín de la ciudad, se olvida de sus mandados, se olvida de los pendientes, y ahí puede estar tranquilo, sin pensar en nada. Ahí todo esto que está dejando, ahí no existe, o por lo menos está a kilómetros de distancia. Sin embargo, el concepto bíblico, Dios descansa en el mismo lugar donde gobierna. Ahí en medio de todo, en medio del lugar donde todo sucede, donde se toman decisiones, donde todo opera, donde Dios gobierna, ahí está el descanso. Y esto debe empezar a traer refresco a nuestra alma, en medio de la lucha, en medio de la circunstancia que podamos tener. En el trono de Dios podemos hallar nua, podemos hallar descanso. No necesitamos ir a otro lado. Ahí en medio de todo, Dios provee descanso. Recordemos que estamos ubicados aún en el séptimo día de creación. Y ya tenemos nuestras tres palabras, Sabat, Nua y Menúa. Cuando juntamos las piezas, lo que tenemos es un panorama completo. ¿Qué hizo Dios en el séptimo día, en el octavo, en el noveno y así hasta hoy? Pues en el séptimo día, Dios cesa, toma su residencia, se sienta en el trono y gobierna. Que Dios esté en el trono habilita para nosotros acceso o habilita entrada a este estado de paz, seguridad y estabilidad. Porque Él está en el trono, nosotros podemos descansar. Por supuesto, hermanos, esto tiene implicaciones. Sí, podemos hallar descanso, pero la pregunta que surge es, ¿quién está sentado en el trono de nuestra vida? ¿Quién está sentado en el trono de su vida? ¿Es Cristo? ¿Confesamos a Cristo como Señor? Y si es así, ¿realmente gobierna? En medio de nuestro cansancio, en medio de una crisis, en medio de enfermedad, problemas financieros, familiares, en medio de frustración y desánimo, ¿permitimos que Dios gobierne? ¿O somos nosotros los que llevamos las riendas? Y solamente le damos a Dios 2 horas en la mañana de un domingo, o el 1% de nuestra semana. ¿Quién gobierna, hermanos, día a día en nuestra vida? Ahí, tirada en el suelo, llorando y orando. Es en ese momento que la mamá de nuestra historia cede el trono de la situación. En medio de su llanto, ella permite que Dios sea el que realmente gobierne. En medio del caos que estaba viviendo, ahí en el piso, Dios se sienta en el trono en esta situación. Ella finalmente descansa. No porque la situación haya terminado, sino porque en medio de esta, ahora hay alguien en el trono que a diferencia de ella, sí tiene el control y sí puede cambiar el pronóstico. Dios resuelve nuestras crisis. Cuando Dios se sienta en el trono, comienza a resolver las situaciones que nos cargan, las situaciones que nos cansan y que nos sobrepasan, y lo hace de manera asombrosa. Sin embargo, como humanos, decidimos quitar a Dios del trono de nuestra vida, del trono de la sociedad, y nos vemos metidos una y otra vez en situaciones que salen de nuestro control, que nos agotan y nos dejan exhaustos. Pero al mismo tiempo vemos una y otra vez cómo Dios de nuevo se sienta en el trono sobre la circunstancia, resuelve la crisis y provee el descanso que necesitamos. Vimos esto, por ejemplo, en el jardín del Edén. Adán y Eva deciden que ellos pueden ser como Dios y sentarse en el trono. Y conocemos lo que sucede luego. Pero vemos cómo Dios levanta a Abraham, por ejemplo, y empieza a resolver la crisis.
Vemos esto en Egipto y vemos esto en el desierto y vemos cómo Dios trabaja por medio de Moisés. Y luego vemos esto en el relato de la conquista y cómo Dios utiliza a Josué. Quisiera que me acompañen al libro de Josué, capítulo 21. Josué, capítulo 21, verso 43 y 44. Y leo para ustedes: de esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. ¿De qué manera dio el Señor la tierra? Pues por medio de la victoria en medio de la conquista, la victoria sobre otros pueblos. Y aquí pueden venir a nuestra mente ejemplos como Jericó y cómo los muros caen milagrosamente cuando Dios va al frente de la batalla y Él pelea nuestras batallas. En este momento, en el pasaje que acabamos de leer, la conquista ya había finalizado. Dios había entregado la tierra, cumplido su promesa, y el Señor les dio descanso en derredor. Como pueblo entraron en este estado de paz, seguridad y estabilidad. La situación ha sido resuelta y ahora pueden descansar. No para que se vayan a dormir o no hagan nada, sino que ahora era posible para el pueblo de Israel llevar a cabo su vida, sus rutinas, sin temor ni preocupaciones, porque el Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. Descanso, entonces, hermanos, es el resultado cuando una crisis ha sido resuelta, cuando la estabilidad se ha logrado, cuando las cosas se han calmado. Como consecuencia, las rutinas normales pueden ser establecidas y disfrutadas. Ese descanso se logra porque Dios toma su lugar como rey y gobernante. Y hermanos, en este punto de nuevo debe surgir la pregunta para nosotros. Y la invitación de Jesús en Mateo debe seguir rondando en nuestra mente. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Estamos dando el control a Cristo en aquellas cosas que nos cansan y nos cargan? ¿Dejamos que Él actúe sobre nuestra crisis? ¿O somos nosotros mismos los que queremos resolver, tener la última palabra? Vengan a mí, dice Cristo, yo tomaré residencia en su vida. Yo tomaré el trono, yo resolveré esa situación y yo les daré descanso. Ahí mismo en el libro de Josué, la Biblia nos narra que muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel, ya Josué, muy anciano y avanzado de edad, reúne al pueblo. Acompáñeme al versículo 24 de Josué, al capítulo, 24 de Josué, verso 1 y 2. Josué 24, 1 y 2. Y dice así: entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales. Y ellos se presentaron delante de Dios. Y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor Dios de Israel. Y en los siguientes versos lo que vemos es un repaso histórico, cómo Dios ha estado al frente de esta nación, al frente de la humanidad, desde Abraham hasta este día. Y nos movemos al verso 13. Y ahí Dios les dice: y les di a ustedes, Dios hablando al pueblo, una tierra en que no habían trabajado y ciudades que no habían edificado y habitan en ellas. De viñas y olivares que no plantaron, comen. Ahora pues, dice Josué, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habita. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. En Mateo, Cristo nos hace una invitación.
Una, como mencionaba Fabio al inicio, llena de esperanza, llena de amor, llena de gozo, llena de paz, llena de salvación, pero también llena de descanso. Sin embargo, hay una gran decisión para nosotros de por medio, una que debe confrontar nuestra vida, nuestra familia y nuestra sociedad. Dios trae solución, sí. Dios resuelve la crisis, sí. Y lo ha hecho y lo conocemos a través del relato bíblico, que lo ha hecho por medio de hombres y mujeres que día a día tomaron una decisión. Decidieron dar el trono de su vida. Decidieron apuntarnos a algo mejor, a un verdadero descanso. Nos apuntaron a Emmanuel, nos apuntaron a Cristo. 2 meses después de aquel día, que la mamá de nuestra historia y la familia cedió el trono, la bebé no presentaba ningún síntoma. Les mandaron de nuevo una serie de exámenes, nuevos rayos X, y esta ocasión su fontanela, su mollera completamente normal, como que nada hubiera pasado. Médicamente lo catalogaron como un error. Seguramente se confundieron en los exámenes y rayos X anteriores, le dijeron. Esos no eran los de su niña, no eran los de su bebé. Hoy ella, una mujer adulta, muy inteligente, 2 maestrías, un doctorado, 2 postdoctorados, trabajando en áreas de investigación y desarrollo en el extranjero. Hermanos, cuando Dios se sienta en el trono y resuelve la crisis, lo hace de manera asombrosa, pero nos demanda ese trono. Cristo demanda el trono todo el día, todos los días. La invitación de Cristo y la del Evangelio es una donde hallaremos descanso, pero debemos hoy decidir, debemos hoy escoger a quién serviremos, si a nuestros propios deseos, a nuestro propio plan, a nuestra manera de resolver las cosas, a nuestras capacidades, a las soluciones que nos provee el mundo. O el día de hoy escogeremos a Cristo. Vengan a mí y yo los haré descansar. Escojamos a Cristo, demos el trono de nuestra vida y respondamos hoy: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué no oramos? Padre, te damos gracias en esta mañana porque eres un Dios bueno, eres un Dios que nos guía, que nos ama, eres un Dios que está en el trono desde el inicio de todo, desde allá en la creación. Te has sentado en el trono y estás al tanto de todas las operaciones del mundo y de nosotros mismos. Danos, Señor, un corazón dispuesto y una convicción para obedecerte y venir ante ti, ceder el trono de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra vida y hallar ese descanso que estamos buscando. Ese descanso que tanto anhelamos, pero que solo hallamos cuando nos sometemos a ti. Cuando, como en el Salmo dice, postrémonos ante el estrado de sus pies. Cuando estamos ahí, postrados ante ti, entonces podremos descansar. Bendícenos, Padre, danos el ánimo, danos las fuerzas, pon en nosotros el hacer y el querer para venir ante ti. En tu nombre oramos. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.